Reencuentro con la vida. Invaluables riquezas extractadas de las experiencias de aquellos que han superado las más desafiantes pruebas. Reencuentro con la vida, recuperando nuevamente las ganas de volver a vivir. De nuevo con ustedes para compartir la provechosa enseñanza de la Escritura. Quiero invitarles a que miremos lo que dice Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 32. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entretanto, él despedía a la multitud, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no teman». Nuestro ser está conformado por un sistema sensorial, el cual involucra unos órganos o sentidos, tales como son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Eso desde pequeños en la escuela, en los primeros conocimientos que adquirimos, pues es lo que nos han enseñado, y eso tal cual, así es. Estos sentidos, este sistema sensorial, procesan la información que nos rodea. La llevan al cerebro, estimulando el sistema nervioso, la parte neuronal, el conocimiento y la experiencia. Nuestro ser se desenvuelve en el campo donde nuestros sentidos perciben todo lo que nos rodea. Sin embargo, hay otro aspecto que también vale la pena que consideremos, y es lo extrasensorial. Ya dijimos que lo sensorial tiene que ver con lo que pueden captar nuestros sentidos, como la vista, como el olfato, como el oído, como el tacto, como el gusto. Pero lo extrasensorial podríamos definirlo como la capacidad, como la habilidad de percibir por medios diferentes a los sentidos conocidos la influencia de un ente espiritual. El mundo llama coloquialmente a esto el sexto sentido, en el plano de lo esotérico, la clarividencia, la precognición. La Biblia, en cambio, define esto como la revelación, como la inspiración o el discernimiento. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice: «Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una locura y tampoco pueden entenderla, porque no tienen al Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes no lo tienen». Es decir, las cosas espirituales le parecen locura, no las puede discernir, no las puede entender. Y ese es el plano extrasensorial, el plano de lo que está por fuera de lo natural. En otras palabras, existe un claro concepto de lo que es natural, lo que podemos ver, palpar, sentir, experimentar. Ese es el plano natural, el plano en el que estamos nosotros. Está sometido a lo que es el tiempo, el espacio, la materia. Pero también hay otro plano o otro ámbito o otro ambiente tan real como este, y es el plano sobrenatural. Y ese es precisamente el plano donde Dios se mueve. Dios desea, la voluntad de Él es que vivamos una vida más allá de lo natural, vivamos una vida más allá de lo real, que vivamos una vida más allá de lo sensorial. Es decir, Él quiere meternos en su dimensión. Por eso, el pasaje que estudiábamos hace un momento, nos dice la Biblia que Pedro estaba en la barca junto con sus compañeros en medio de esas vicisitudes del viento, de la dificultad de ir atravesando el mar de la Galilea, metido en esa barca. Y nuestra vida es como eso. Estamos metidos en un ámbito, en un ambiente de dificultades, de problemas, en lo financiero, en la salud, en nuestras relaciones familiares e interpersonales.
Vivimos metidos en una barca que es zarandeada, movida por los fuertes vientos de la vida constantemente. Esa es nuestra realidad. Ese es el plano natural en el que los seres humanos nos movemos. De repente aparece Jesús caminando sobre las aguas. No es algo normal dentro de lo sensorial. Los seres humanos no podemos caminar sobre las aguas. Sin embargo, Jesús está por encima de esas limitantes o esos umbrales humanos. Ellos ven a Jesús que se aproxima, no lo reconocen, se asustan porque las cosas sobrenaturales a las personas como usted y como yo nos parecen locura, nos parecen difíciles de entender. Y lo primero que ellos asocian es que es un fantasma, alguien salido de su dimensión natural. Jesús los aborda y les dice: tranquilos muchachos, soy yo, no hay nada que temer. No se preocupen. Y vemos la reacción casi que de súbito, esa reacción impulsiva de alguien que no piensa primero y después habla, sino que habla y luego piensa. Y es Pedro, el particular Pedro que había en el grupo, en la célula, en medio de los discípulos de Jesús. Y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo entonces también camine como tú sobre las aguas. Y claro, entendemos que ese es el deseo de Dios para con todos nosotros. Claro que sí, Pedrito, ven, sal de esa barca y ven, camina, ven hacia mí. Y vemos que Pedro, poniendo su mirada, teniendo su mirada puesta en Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pedro salió de la barca, empieza a caminar sobre las aguas, mantiene su mirada fija en el Señor, se mete en la dimensión de Jesús, se sale de ese ámbito natural y ahora pasa a un ámbito sobrenatural. Y empieza a caminar, empieza a moverse en esa dimensión donde no hay imposibles, donde no hay limitaciones, donde todo es posible. Empieza a caminar y da 1, 2, 3, 4 pasos. Me imagino a Jesús diciéndole: muy bien, Pedro, lo estás haciendo muy bien. Ven, sigue avanzando. Ven, amigo mío. Pero de repente aflora esa naturaleza interna que tenemos, donde están los conflictos, las dificultades internas, nuestras taras, nuestros traumas y un sinnúmero de cosas más que le hacen contrapeso a nuestra vida de fe, a la vida del Espíritu. Y de repente entonces aparta su mirada de Jesús, empieza a ver los vientos, empieza a usar de lo racional, de su mente, y su mente le dice: hey, Pedro, esto no puede ser real, esto no es normal. Los seres humanos como tú no caminan sobre el agua. Y él empieza a oír esa voz, aparta su mirada de Jesús y como consecuencia se hunde. A tal punto es su conflicto que hasta se le olvida nadar. Él es un pescador profesional, recordemos. Es un hombre que sabe nadar, que sabe moverse en el mar. Y sin embargo, vemos la respuesta: Señor, sálvame que perezco, sálvame que me hundo. Hasta se le olvida nadar. Cómo la dimensión natural quiere anclarnos permanentemente a esa realidad. Esa es la realidad nuestra, que estamos en medio de un ambiente de enfermedad, lleno de conflictos, problemáticas familiares, problemas económicos, dificultades ambientales. Las noticias nos viven recordando que el fenómeno del Niño, que la fuerte olada del invierno, que el huracán, que la baja del dólar, que la baja del petróleo. Se nos plantea una radiografía bastante lúgubre, preocupante, pero Dios no está moviéndose en nuestra realidad. Él está en otra dimensión, en su verdad. Y entonces nosotros tenemos que decidir si seguir viviendo en la realidad humana o meternos en la verdad de Dios, que es superior a todas esas cosas que naturalmente nos limitan. Es por eso que Él quiere hoy hacernos un llamado para vivir más allá de la realidad. Por eso este tema se llama De lo real a lo verdadero, más allá de la realidad que nos rodea. Llamados a vivir una vida sobrenatural sin dejar de ser naturales, viviendo una vida extrasensorial en medio de un ambiente natural. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído.
Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Y ahí vemos entonces dos conceptos antagónicos: la realidad del mundo y la verdad de Dios. ¿Cómo vivir en esa verdad de Dios? ¿Cómo adentrarnos en ese mundo donde no hay limitaciones, donde no hay taras, donde no hay imposibles? Ante situaciones angustiosas tenemos la sensación de ahogo e impotencia. No vislumbramos salidas, no vemos las soluciones. Estamos tan obnubilados, tan enceguecidos, nuestros sentidos se bloquean por las mismas problemáticas que nos rodean, y que aunque podamos y sepamos hacer ciertas cosas, quedamos como en ciertos momentos paralizados, impedidos a desarrollar las cosas que sabemos hacer y encontrar y ver y descubrir las salidas y las opciones que tenemos ante problemáticas a las que tenemos que enfrentarnos. Tiene que ver con un asunto de conocer a Dios, de no tener suficiente fe para reconocer al Señor, el cual se acerca a nosotros, y Él siempre lo va a hacer por encima de los imposibles y las circunstancias. Así como Él venía caminando sobre las aguas, vamos a ver a Jesús si estamos dispuestos a aceptar su ayuda y a clamarle a Él. Él siempre vendrá por encima de toda adversidad que tengamos que enfrentar. Y llega un momento en que iremos acostumbrándonos si nuestra fe se va fortaleciendo en el Señor. En cada tormenta, Dios siempre viene a nosotros. En cada adversidad, el Señor estará dispuesto a decirnos: no teman, yo soy, tened ánimo. Tantas veces nuestra vida se parece a esa barca zarandeada por las olas a causa del viento contrario. Así como los discípulos de Jesús estaban teniendo esa experiencia, es posible que usted y yo nos podamos encontrar en cierto momento como metido en una barca zarandeada por todo tipo de adversidad. La barca zarandeada puede ser nuestro propio matrimonio, puede ser nuestra salud, los negocios. El viento contrario puede ser la incomprensión, la hostilidad de las personas, la dificultad para encontrar casa o trabajo.
Es posible que usted esté atravesando un mar de dolor emocional por la infidelidad, por el engaño de su pareja, o porque te han roto la relación, te han roto el corazón, te han dicho, sabes, yo te quiero como amigo, no quiero seguir, y le has apostado a esa relación y has puesto tu corazón, todo tu empeño, y tristemente supuestamente no rendiste o no reuniste las condiciones que la otra persona buscaba cuando quiso entablar contigo una relación. Cualquiera que sea esa dificultad, sea un empleo, sea un ascenso, sea un tema de salud, sean tus hijos. Ante situaciones angustiosas tenemos la sensación de ahogo, de impotencia, de frustración, y no vislumbramos salidas. No vemos las soluciones como decíamos hace un momento. No atinamos a quién acudir. No tenemos suficiente fe para reconocer que el Señor, así como hace un momento lo compartíamos, se acerca a nosotros en medio de esa encrucijada. En cada tormenta, Dios quiere darse a conocer, mostrarse como la salida más confiable. Él puede devolvernos la serenidad, la calma. Él es capaz de tranquilizar el viento y las olas que se presentan en nuestra vida. Quizá durante un tiempo nosotros también hemos caminado sobre las aguas como Pedro, confiando únicamente en la ayuda de Dios, pero después, al ver que nuestra prueba era cada vez más dura, hemos pensado que no podíamos más, que nos hundíamos. Hemos perdido la valentía. En ese momento tenemos que entender que es la oportunidad de acoger y de experimentar, como dirigidas personalmente a nosotros, esas palabras que Jesús dirigió a sus discípulos presas del pánico en esa barca. Tranquilícense, muchachos, yo soy, no teman. Tranquilos, yo tengo el control, no se asusten, yo estoy con ustedes. Pedro llama al Señor y eleva una extraña petición, pues caminar sobre las aguas es propio de la condición divina, del ámbito sobrenatural, de lo extrasensorial, de lo milagroso, de lo sobrenatural. Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas. Fue lo que dijo Pedro, impulsivamente. Y Jesús le hace caso, porque esto no desagrada al Señor. Porque, vuelvo y reitero, el Señor quiere que nosotros podamos encapsularnos en ese ambiente espiritual, que vayamos más allá de nuestra realidad y vivamos la verdad de Dios, donde no hay límites. Pedro comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir la violencia del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Le gritó entonces al Señor: Jesús, Señor, sálvame. Jesús enseguida le tendió la mano y lo sostuvo. Por lo visto, queridos amigos, Pedro se debatió entre la confianza y el miedo. Pedro estuvo por un momento en lo sobrenatural, en la verdad de Dios, pero después regresa a la realidad. Esto no puede ser posible. Esto no es normal. Se sale de ese ambiente donde Dios se mueve. Mientras miraba a Jesús y confiaba en Él, pudo caminar sobre las aguas. Pero al poner su atención en la tormenta, empezó a hundirse. Pedro experimentó su cobardía y su falta de fe. Es lo que ocurre a muchos cristianos. Siguen a Jesús, pero las adversidades hacen que sucumban y tengan que ser sostenidos por el Señor. Pero bueno, la buena noticia es que podemos ir ejercitando esa fe. El Señor no te va a descalificar si has dudado, si has fallado. Él lo que quiere es que nuevamente te levantes y vuelvas a intentarlo. Que no dudes de Él, porque Él nunca nos defrauda. Vuelve a intentarlo. Vuelve a poner tu confianza en el Señor. Vuelve a apostarle a Cristo. Vuelve a depositar todo tu corazón en manos de Él y podrás corroborar que Él no decepciona a aquellos que en Él confían. Por eso, queridos amigos, vivamos pues animosos, llenos de esperanza. Cristo está siempre dispuesto a tendernos su mano. Cristo solo anhela nuestro mayor bien, nuestra felicidad. Él desea que vayamos de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, que vayamos a cosas mayores, que podamos movernos en las grandes ligas de la fe y que no nos conformemos con los límites, con los mínimos.
Él quiere mucho más. Él quiere que usted sea ambicioso. Sepa una cosa, la palabra ambición originalmente no es mala. La palabra ambición significa, es una palabra compuesta, ampliar mi visión, ambición, amplío mi visión. Me vuelvo ambicioso cuando amplío mi mente, cuando ensancho mis estacas, como dice el profeta Isaías. No seas escaso, atrévete a soñar que hay algo mucho más de lo que hasta ahora has vivido. Ábrele tu corazón al Señor y dile: Señor, permíteme vivir esa dimensión, por medio de la fe, en esa dimensión donde tú te mueves, donde nada es imposible, porque al que cree en ti, nada le es imposible. Quiero invitarte a que juntos culminemos este tiempo con una plegaria a nuestro Dios, para que nuevamente podamos caminar en la dimensión en la que Él quiere que caminemos. Señor, gracias por tu palabra, la cual es alimento, es medicina, es aliciente para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, tenemos que reconocer que muchas veces tenemos temores a enfrentar cosas y preferimos vivir en esa zona de confort, aunque estemos viviendo limitaciones, sufrimientos. Nos cuesta trabajo muchas veces arriesgarnos, salir de esa barca y caminar ante tu llamado sobre esa dimensión sobrenatural. Pero hoy queremos aferrarnos y apropiarnos a lo que tú nos invitas, a que vivamos en tu verdad y no más en la realidad. Hoy, la verdad de Dios es que diga el débil: fuerte soy. El que su realidad es la pobreza, la escasez, la ruina, el endeudamiento. Hoy el Señor te invita a que digas: soy libre, soy próspero. Que el enfermo diga: soy sano. El que experimenta un hogar en crisis diga: hoy declaro restauración en mi hogar, en mi familia. El hijo descarriado recupera el camino y vuelve a casa y se reconcilia con sus padres. La vida improductiva se vuelve una vida próspera, dinámica. El apocado, el desahuciado, el herido, el derrotado, el avergonzado, el preso, el que ha sido engañado, el que ha sido perjudicado, al que padece hoy injusticia, hoy experimenta justicia de Dios. Mire cómo Dios, cual abogado, litiga por ti, te hace justicia, pelea por ti, te abre camino, te devuelve las ganas de vivir, te inyecta de esa vida abundante para que seas capaz de ir en pos de los grandes desafíos y conquistarlos y lograrlos para la gloria del Señor. Hoy declaro, en la autoridad que me da tu santo nombre, Señor, declaro ese vientre estéril, lo declaro fértil para procrear. Y el problema que sea, Señor, hoy declaramos que podemos caminar por encima de esas adversidades. Abre, oh Dios, nuestros ojos para que vean, para que crean, para movernos, hablar, pensar, actuar con poder y con victoria. Llévanos a vivir una vida completamente asociada con tu verdad por encima de la realidad que nos rodea. Muchas gracias por cada oyente que nos escucha y por cada persona que hoy ora con nosotros, creyendo que Dios también está diciéndole: tened ánimo, yo soy, no temáis. Gracias, Jesús, porque tú eres la respuesta que andábamos buscando. Amén. Reencuentro con la vida. Invaluables riquezas extractadas de las experiencias de aquellos que han superado las más desafiantes pruebas. Reencuentro con la vida, recuperando nuevamente las ganas de volver a vivir.